Bueno, entonces hoy es la última inciso de los acuerdos de paz y son fundamentos del derecho a la paz y su protección. Entonces, Jenny, ¿se me ayuda a leer esa diapositiva, por favor? El fundamento del derecho a la paz y su protección. Paz en Guatemala. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, paz del latín pax, pacis, es, entre varias acepciones, a. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. B. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Se identifican tipos de paz para el país. A. Paz colectiva emanada del Estado. La Constitución Política de la República, en el artículo 2, el Congreso de la República, a través del artículo constitucional 171, literal F, recibe la potestad de declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Y el ejército es otra parte del ordenamiento político que lucha por conseguir paz a través de la violencia. Entonces, si miramos aquí, tenemos que saber qué es paz para que empecemos a ver cuál es en sí la palabra, ver su protección, cuál es su fundamento. Y como aquí lo dice, tiene varias acepciones. Situación en la que no existe lucha armada en su país o entre países. Aquí el 29 de diciembre de 1996, pues se terminó la lucha armada que existía o la guerra interna que había entre la guerrilla y el ejército. Entonces ahí empezó ya a existir paz, relación, armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Se dio fin al conflicto armado interno. Entonces ya empezamos a darle sentido a esta palabra que es paz. Aquí en Guatemala, pues paz lo simboliza una paloma blanca, que también es parte o símbolo donde se da a conocer de que ya no hay ningún tipo de conflicto, guerra ni entre personas ni entre instituciones, sino que reina totalmente la paz, ya que por eso hubieron diálogos, hubieron acuerdos, hubieron logros alcanzados a través de estos acuerdos firmados y que a la larga, si nos hubiéramos dado el detalle de estudiar cada uno de ellos, nos damos a conocer y podríamos haber entendido y conocer más que estos acuerdos legalmente no se han cumplido a cabalidad. También se identifican tipos de paz, dice, para el país, paz colectiva emanada del Estado. Un ejemplo que pudiéramos dar de paz colectiva emanada del Estado. ¿Cuál sería? Adeli. Para usted, ¿cuál sería? Un ejemplo de paz colectiva emanada del Estado. Tienen su constitución. Sí, Leca. Miremos el artículo 2 que dice ahí. Deber del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Este es un deber del Estado. Es una prueba de una paz colectiva emanada del Estado. Lastimosamente,
Este artículo está plasmado en la Constitución y el Estado tiene la obligación de garantizarnos la vida, seguridad, pero ustedes se dan cuenta, miren, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos este artículo, nos damos cuenta que en sí la seguridad en nuestro país cada vez hay más violencia. Y no para ir tan lejos, aquí en nuestro municipio se ha estado desatando víctimas, asesinatos, homicidios, tantas situaciones que se han estado dando. ¿Y qué quiere decir? Que nuestro Estado no está cumpliendo a cabalidad con esa seguridad, con la paz. Paz, miren, paz pues existe porque no hay guerra, no hay conflicto, pero nuestra justicia, tanta impunidad que hay. Hoy Dani publicaba un estado que para los ricos nunca va a haber justicia. ¿Por qué? Porque siempre van a tener cómo comprarla. Y hay justicia solo para los pobres que no saben luchar por sus derechos, por todas, en contra de las injusticias que comete el Estado y especialmente sus instituciones. El problema grande que tenemos aquí ahorita en Guatemala es de que están tachando a nuestro gobierno y a la fiscalía, a la fiscal general, la encargada de impartir la justicia equitativamente e igualitaria para todos los ciudadanos, es la que está especialmente tachada de corrupta. Entonces, ¿cómo van a venir y estar exigiéndonos a los ciudadanos que también cumplamos con la justicia? Si desde ahí estamos viendo de que las instituciones no se cumplen, ellas mismas violentan los derechos y por eso es que hay violencia en nuestro país. ¿O no es así? ¿O ustedes creen que sí? Otra pregunta. ¿Funcionaría aquí el lema ojo por ojo y diente por diente? ¿Sí funcionaría? ¿Puedo responder, licenciada? ¿Sí? Desde mi punto de vista, yo creo que llegaría al momento de decir que sería que violencia genera más violencia porque se hace una cadena. Ojo por ojo y diente por diente. Hay muchas de las personas en las que, por ejemplo, al aplicar esta ley del talión, se hace una guerra masiva, porque ya no, después no se involucran solo las personas que están siendo dañadas o se han dañado entre ellas mismas, sino que ya viene una cadena desde muy antes y que para poderla aplicar en este caso tendría que analizarse de varios puntos de vista y de la manera de que la población en cierta manera siento yo que se quedaría como que tímida, con falta de inseguridad, pero de igual manera yo siento que se genera un poco más de violencia. Ese es mi punto de vista, porque ya el problema no es con una sola persona luego, sino que es con una familia entera. Al practicar esto, y ya después de una familia se mete otra familia y otra familia y otra familia, y así hasta poder acabar con toda una población. Jenny levantó la mano. Sí, yo concuerdo con Reina. Si aplicáramos el ojo por ojo y diente por diente, habría un colapso social, entonces ahí se pondría en peligro la paz colectiva de la que estamos hablando. Muy bien. Fíjense que, miran que estoy anotando. Son cuestiones de que ustedes mismos van a generar su propio examen aquí en la clase. Las preguntas que yo les estoy formulando, las respuestas que ustedes están dando, yo las estoy anotando y esas van a ser parte del examen final. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes estén en la clase no por si obligados, sino que por querer aprender. Yo soy de la idea de que cada quien estamos donde queremos estar, si queremos aprender, tal vez mi curso es aburrido, no le damos importancia, pero
Yo siento que todos los cursos en sí van entrelazados y tenemos que tenerle la misma importancia que tiene derechos humanos como tiene el de penal, el de civil. Yo sé que son importantes también, pero también tienen que ir de la mano en este sentido. Hay muchas preguntas que yo coloqué, que hay varias, 2 o 3 que están dentro de la clase que les di. Y otras, la mayoría de preguntas que hice en el examen estaban en las diapositivas. Todas las preguntas que hice estaban ahí y enlazadas, otras que enlazamos aquí en la clase. Entonces, quienes estuvieron, las preguntas que yo hice dentro de la clase están bien. Hay 15, 8, 14, 13 en los que he calificado. Entonces, por el momento, vamos bien. Entonces, yo les quiero tener esa en forma clara, que después no digan, eso no nos lo enseñó, no nos lo dijo, y para eso también está grabándose la clase. Entonces, ¿cómo se podría combatir para ustedes la seguridad? ¿Qué debería de implementar nuestro gobierno para que sí se cumpliera la seguridad, la justicia? Tendríamos que cumplir a la cabalidad con ser un Estado de Derecho, que todas las decisiones que toman nuestros funcionarios públicos vayan apegados debidamente a la ley y que se hagan los debidos procesos. Muy bien. Yo considero que esa es una base bastante fundamental para toda sociedad. Así es. Cultura de paz. La paz depende exclusivamente de cada ciudadano. Parte de su exclusividad radica en el hecho de que no puede el Estado obligar a la población a actuar con paz, ya que una ley posee carácter coercitivo. Sería irónico y hasta incoherente obligar al ciudadano a actuar con paz a través de la represión. ¿Quién nos podría compartir con eso? Angélica. Pues dentro de las sociedades existen normas, o sea, están las normas de derecho y las normas que se hacen de seguir por carácter social, que solo son, no son obligatorias y no pasa nada si no se cumplen. Y si pues el gobierno, digamos, quisiera obligarnos a actuar de una cierta manera, ya sería una dictadura, sería... o sea, habrían revoluciones, anarquías, no quisieran seguir todos así. Muy bien. Así me gusta y me siento orgullosa de tener alumnos así. Nos dan capacitaciones, ¿qué opinamos de la clase virtual? En lo que ustedes estaban examinando, nosotros estábamos recibiendo capacitación. Y una de las preguntas era cómo nos parecía de la clase presencial a la virtual, qué participación tenían los alumnos. Les soy honesta, la mayoría de docentes somos 31. La mayoría manifestaba que los alumnos no participan, que los alumnos solo dejan el teléfono ahí, que se aparezca nada más su nombre y andan por otro lado, no han aprendido nada. En fin, un montón de situaciones, pero yo compartí algunas de esas cosas también con ellos, pero me da gusto saber de que hay alumnos aquí que uno les pregunta, debaten, participan, y para mí eso es sentirme orgullosa de ustedes, porque ustedes están desarrollando intelectualmente, vocalmente, dialogando, y eso no saben cuánto les va a servir. Yo solo voy a contribuir un poquito a lo que usted dijo, Angélica. También es que nosotros también, el ciudadano dice que radica y el hecho que tiene la obligación de actuar con paz. Yo quiero vivir en paz, tranquilo, sé que hay una ley establecida y hay un código que establece que robar
se paga, es un delito y se paga con cárcel. Si yo sé que eso está penado por la ley, no lo voy a hacer. Entonces también esto quiere decir que el Estado prácticamente nos está obligando a hacer cosas establecidas en marcos legales para que vivamos en paz, en armonía con los demás ciudadanos. No tocar lo ajeno, hurto, robo, tampoco quitarle la vida a otro ser humano. Son situaciones que también conllevan a respetarnos, a respetar a la vida de cada uno de los seres humanos que vivimos y habitamos no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Entonces, todo eso también conlleva paz, paz consigo mismo, y hablemos emocionalmente. A veces hay gente que anda mal, que tiene un carácter de los de mil demonios, que anda alegando, discutiendo a la defensiva. ¿Por qué? Porque no vive bien, está mal emocionalmente, no tiene paz. Miren hasta dónde vamos de un parrafito que hacemos, que lo estamos ligando a la paz, paz de un país, paz de un ciudadano y también paz de la vida emocional de cada ciudadano, porque también de eso tenemos que hacer. Alguien hoy me preguntaba, victimología, es el tema que vamos a ver mañana. Victimología estudia a las víctimas, pero también no solo a la víctima que está recibiendo el castigo, sino que también a la que lo está dando, porque ella también se está victimizando. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué tiene esa conducta. Entonces, son situaciones que vienen a dar a lo mismo. Cada quien no sabemos cómo vivimos, qué estamos, cómo tenemos, por qué estamos así, por qué generamos violencia, cómo vivimos. Entonces también todo eso es llevar una paz, paz tranquila emocionalmente, y yo siento que si vivimos en paz emocionalmente con todos los seres humanos, también vamos a generar esa misma paz y la vamos a poder trasladar a los demás. Dice que dentro de la cultura de la paz surgen entonces la cultura de la paz, que no es más que una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo, la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Lo mismo que les estaba diciendo, pero aquí hay una parte importantísima para generar paz colectivamente, el diálogo. Siento yo que por eso hay que tener no solo polos positivos ni negativos, y entre un grupo, además de ser positivo, tienen que ser impares, porque de todos no vamos a pensar, los dedos de la mano no son parejos, igual cada ser humano piensa diferente, y siempre para negociar, para tratar, para hacer un acuerdo, deben de haber distintas opciones, distintas posturas, y de esas posturas tomar las mejores a través de un diálogo, a través de una negociación, para generar paz, que no haya conflicto. Aquí generalmente yo les podría poner un ejemplo en el sentido que a veces nuestros vecinos son nuestros peores enemigos, y hay otros que son amigos, porque a veces los vecinos solo están pendientes de lo que le pasa a la vecina, pero en ningún momento va y le tiende la mano si tiene un problema. Y hay otros vecinos que sí están al pendiente, que tiene, que necesita. Aquí, ¿por qué les digo esto? Porque a veces hay conflictos, y ¿qué hay que hacer? Un diálogo para mejorar el beneficio de la comunidad, de nuestra calle, de nuestro cantón. ¿Pero para qué? Para unificar y ser coherentes en las decisiones que vamos a tomar. ¿Y cuál sería la primera fase? Diálogo, negociación, y así traer un buen trabajo para realizar en beneficio de la comunidad. Hasta ahí debe de haber paz, desde pequeñas cositas, ya sea personales, colectivas, pero todo tiene que generar paz, y la que tiene paz va a generar más paz. La cultura de paz es la de todos, es nuestra manifestación de rechazo a la guerra, a la aceptación al diálogo y a la tolerancia con nuestros semejantes. Tolerar
cuesta y hay que luchar por eso. Y lo peor aún es que uno no tolera cuando sabe que está actuando mal, cuando están las cosas mal, que por una cuestión o actitud se puede desencadenar problemas que pueden terminar en asesinato, en no hablar, en vivir como enemigos. Aquí es cuestión de que cada quien acepte y tolere las decisiones, las opiniones de cada uno de los ciudadanos, porque si todos nos ponemos a la defensiva, no va a haber diálogo, no va a haber negociación y tampoco vamos a generar paz a través de nuestra cultura, de cómo vivimos, y tampoco vamos a obtener ningún beneficio. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este es uno de los acuerdos, de los 12 acuerdos. Solángel, si me ayuda a leer esa diapositiva. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Acuerdo de Querétaro, México, 25 de julio de 1991. Objetivos del acuerdo. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el Gobierno de la República hacen un convenio para desarrollar un proceso de negociación, el cual tiene como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democratización funcional y participativa. Acordar las bases sobre las cuales se consoliden el desarrollo y progreso de país, asegurando así la concesión del bien común y la convivencia democrática. El tratamiento del tema de la democratización permite construir el marco general que inscriba de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de negociación. Gracias. Este fue uno de los acuerdos donde lo que estaban plasmando más es la democratización. ¿Y qué es la democratización? Daisy. Ahorita me estoy ubicando. Yo voy en camino. La democratización, dijo, ¿verdad? La democratización funcional y participativa. Vale. Bueno, de acuerdo a eso, yo considero que es, bueno, que se refiere a poder elegir libremente a las personas que van a ser los gobernantes para nosotros, pero, o sea, digamos que se participe de una forma no obligada, por decirlo así, ni tampoco que se compre, ¿verdad? Los votos de alguna manera, sino que al decir democratización estamos hablando de que cada uno va a ser libre de elegir, pero por decisión propia. Gracias. Usted decía elegir y ser electo democráticamente. Está bien. La participación y una participación ciudadana a través de los consejos comunitarios de desarrollo, los cuales tienen voz y voto dentro de su comunidad. También tiene participación activa la mujer que tiene que estar dentro de estos consejos comunitarios de desarrollo. O sea que en sí, este acuerdo de democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos trajo muchas cosas. En ese sentido, la descentralización de las instituciones para que así hubiera más participación, hubiera más democratización e igualdad de derechos, que no nos costara tanto optar y obtener varios servicios que se necesitaban como ciudadanos, que los tengamos activos. Entonces, eso fue uno de los objetivos de este acuerdo, traer el bien común y la convivencia democrática.
porque nosotros somos un país democrático, que la voz la tiene el pueblo, pero tenemos mucho que aprender todavía por miedo a pronunciarnos, a decir la verdad, porque por eso hay muchas personas que han muerto, ya que no han respetado su libre expresión del pensamiento y la igualdad, pues para buscar mejorar el bien común, no solo para uno, sino que para cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país. Entonces, la paz trae consigo pues ser un país democrático, participativo, en que los ciudadanos tengamos voz y voto para elegir a nuestros representantes y también podamos buscar el beneficio del bien común para las comunidades a través de los consejos comunitarios de desarrollo, tener una participación activa con ellos y en diferentes instituciones que no solo a través de los consejos de los COCODES podemos participar, sino que también en otras instituciones activas. Yo he visto que, por ejemplo, el Club de Leones es una institución que presta un servicio social. Están creando otro tipo de institución para prestar ayuda económica a las personas que tengan algún tipo de enfermedad. Promover esos tipos de ayuda también generan una participación ciudadana y activa porque se están preocupando por el bienestar de cada persona que vivimos dentro del municipio. Elvita, si me ayuda a leer esta diapositiva. ¿El qué? ¿El fortalecimiento? Sí. El fortalecimiento, democracia funcional y participativa. La preeminencia de la sociedad civil, el desarrollo de la vida institucional democrática, el funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho, eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral y las azonadas y presiones militares y las asociaciones desestabilizadoras antidemocráticas, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la subordinación de la función de las Fuerzas Armadas por el poder civil, el reconocimiento y respeto a la entidad y derechos de los pueblos indígenas, el acceso de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza, que debe basarse en principios de justicia social. Fortalecimiento de la democracia funcional y participativa. Aquí está encerrado cuáles son las características y la esencia de esta democracia funcional. Preeminencia. Es un privilegio que nosotros formemos parte de una sociedad civil activa. ¿Cómo nos sentiríamos que nosotros, que ustedes como estudiantes de Derecho, formaran una institución encargada de velar para ayudar a las personas, orientarlas, porque lastimosamente dentro de nuestros municipios, aldeas, caseríos, hay muchas personas que desconocen sus derechos, desconocen que existe una constitución la cual tiene que ser respetada y especialmente sus derechos. Entonces, qué bonito formar somos parte. Tenemos el privilegio de ser conocedores de nuestras leyes, de nuestros derechos y que se los impartiéramos a esas personas como sociedad civil activa, encaminadas a darle una participación activa a cada uno de los habitantes que vivimos dentro de esta comunidad para que puedan valer sus derechos. El desarrollo de la vida institucional democrática. Nosotros, como empleados públicos, ya pertenecemos a una institución democrática. ¿Por qué? Porque nuestra función esencial es servir a la persona.
El problema es de que en el sistema justicia no utilizan este desarrollo de la vida institucional democrática para impartir, para ayudar. Lastimosamente, y me consta. Patojos. Es cuestión de que en cada fiscalía del Ministerio Público hay diferentes fiscales que auxilian y que se les da las denuncias. Yo presento mi denuncia de robo de un vehículo, voy y se la asignan a tal fiscal. Viene, se empieza a hacer las investigaciones del caso. Pero ¿qué pasa? La fiscal me está pidiendo a través del abogado que me representa dinero para que ya dio dónde está el vehículo, pero que lo tiene otra persona y que va a fallar a favor para que me lo devuelvan, pero hay que darle dinero. Entonces, ¿en qué estamos? Y si yo no tengo, si estoy acudiendo a la fiscalía para que me esclarezcan y me devuelvan mi vehículo. Y mi amigo o mi amigo no me va a cobrar, porque es abogado, está yendo conmigo. Y solo porque miran que va el abogado y piensan que le estoy pagando y quieren dinero. Entonces, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Si la justicia, si me están pidiendo a mí, no digamos si le van a ir a pedir a la otra parte. Entonces, aquí no hay un desarrollo a la vida institucional democrática, ni va a haber, porque no quieren beneficiar al ciudadano. Si ellos están ahí, es por su capacidad, por su estudio, y que porque son conocedores de diferentes leyes, han estudiado, cerrado la carrera, son abogados, hay fiscales que son abogados y tienen un buen sueldo del Estado, pero no quieren servir, quieren más. Y no quieren tener su sueldo base, sino que extra de lo que se están ganando. Entonces no estamos en una institucionalidad democrática, sino que con una gran corrupción. El funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho. ¿Cómo funcionaría un Estado efectivo en un Estado de Derecho, Solán? ¿Me escucha, Solángel? Emberger. ¿Cómo considero yo que debería ser lo correcto, licenciada? Sí, o el funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho. Pues bueno, al final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, pues todas las personas son servidores públicos nuestros, están ahí por nosotros, porque decidimos poner la cabeza y muchas de esa cabeza eligió a otras personas y sucesivamente, al final de cuentas, todo es por nosotros. Entonces estos deberían de trabajar para el pueblo, respetando a cada uno, tratando de valorarnos como somos, tratarnos como tiene que ser, aplicar la ley como tiene que ser, de una forma pareja, equitativa, igual, porque al final de cuentas todos valemos lo mismo, tal vez somos diferentes físicos, diferente forma, diferente familia, pero somos lo mismo en esta vida. Tendría que aplicarse de una manera correcta y directa para todos. A como le caiga el peso de la ley a uno, tiene que caer a otro, porque un quintal pesa 100 libras aquí en China. Así mismo es la ley, pesa lo mismo para todos, pero lastimosamente para algunos no pesa nada. Entonces, pues debería ser directo y podrían entender de que son servidores de nosotros, del pueblo, o sea, que no son dueños del lugar, sino que pues son nuestros trabajadores y tendrían que tratarnos como tal, como sus patrones. Muy bien, muy bien.
Dice eliminar siempre la represión política, el fraude, imposición electoral y las sazonadas presiones militares y las asociaciones destabilizadoras antidemocráticas. El fraude, imposición electoral. Es difícil, dicen a veces que se dé, pero se da para todos. Hay delegados del registro de ciudadanos que se venden al mejor postor, al mejor candidato. Hay un delegado del Tribunal Supremo Electoral de un municipio que le dieron más de $500,000 de quetzales para que ganara el candidato que ahorita está y se fue por 2 meses a un tour a Europa. Entonces siempre va a haber corrupción, cuesta la imposición, más en los municipios, más cuando la gente no sabe, cuando no saben saber el procedimiento y aunque uno lo sepa, patojos, a veces siempre se da la corrupción. Y ahorita este delegado se le va a presentar una denuncia, va a ser investigado y los mismos ciudadanos del municipio quieren de que él no esté en las próximas elecciones porque se dio mucho color con lo que ha pasado, con ese fraude que se hizo. El candidato en ese municipio por 50 votos perdió. Entonces son situaciones que es difícil de creer, pero a la larga son ciertas. Y yo a veces me pregunto cómo se va a hacer el fraude. Pues él, que es el delegado, tiene el poder, las boletas, tiene las actas, se le van a entregar, no sabemos qué hace en el transcurso, de momento de irlas a dejar, de estarlas pasando en el sistema. Solo él sabe las cuestiones y a veces es difícil de creer, pero sí existe. Lo que estamos tratando y es nuestro tema importantísimo, el respeto irrestricto de los derechos humanos. Yo siento que fue lo mejor que pudo haber pasado, que respetaran los derechos humanos, especialmente de las mujeres que fueron violentadas y ultrajadas, a esa clase indígena que ha sido marginada y sigue siendo marginada. Y no es que la discriminemos, porque yo siento que nosotros como estudiantes, como conocedores de la ley y de los derechos, somos a las personas que tal vez más admiramos por todo el sufrimiento que han tenido, sus familias han pasado, lo que han vivido o vivieron durante 36 años. Entonces son personas de admirar. El problema es de que son las personas que viven con más pobreza y pobreza extrema. Yo hice una pregunta en el examen. ¿Por quiénes trajimos o estamos con la discriminación indígena? ¿Quién la trajo? Respuesta. Quiero respuesta. Los conquistadores. Los conquistadores o los descubridores, que fueron ellos los primeros que empezaron a esa discriminación indígena, en vez de haber alzado y darle su lugar a ellos. ¿Qué hicieron? La discriminaron y hasta la fecha seguimos en esa discriminación. Hoy va a estar Ronald Robles a las 9 de la noche terminando de explicar nuestra historia, y a veces es importante que conozcamos nuestra historia, todo lo que legalmente no está en el internet. Hay algunos libros que él ha estado sacando que yo ni los había visto, ahí un poco más de la historia, pero a veces nosotros solo nos enseñan parte de la historia que les interesa que conozcamos y no realmente lo que ha pasado. La subordinación de la función de las Fuerzas Armadas por el poder civil. ¿Qué pasó? Se le quitó el poder al ejército, tiene su propio reglamento y el poder civil pasó a ser demócrata y implantando leyes, reglamentos que tendríamos que respetar. El reconocimiento y respeto a la identidad y derecho de los pueblos indígenas, plasmado en la Constitución, plasmado en los derechos y también en los acuerdos de paz.
el acceso de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que deben basarse en principios de justicia social. Mentira, porque aquí no hay igualdad de las tierras, no hay una ley que regule la posesión y tenencia de las tierras y no hay un principio de justicia social. En efectivo, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento interno, sí. Muchos exiliados o que se habían ido a otros países, pues les dieron la oportunidad de regresar a su país, reintegrarlos a la sociedad, que vivieran con sus familias y no andar de país en país, exiliados y huyéndose por el conflicto armado interno. Garantías de la protección de la paz. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos fue firmado en México en 1994. ¿Qué trató este objetivo del acuerdo? Establecer lo relacionado al cumplimiento de los derechos humanos. Se tienen que, a través de este acuerdo, pues darle cumplimiento a los derechos humanos. Asimismo, asistir a las personas quienes se les habían violentado sus derechos, resarcírselos o indemnizarles a las familias, pero les apuesto que hay familias que no querían indemnizados en dinero, sino que querían a sus parientes vivos o hasta los extremos, tener tumbas donde irles a poner flores o tenerlos, cómo poder estar cerca de ellos, y se siguen buscando todavía restos de muchos personas que no han aparecido a través del conflicto armado. Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de dichos derechos, así como el fortalecimiento y apoyo del gobierno para las instituciones encargadas de administrar justicia con respecto a las violaciones de los mismos. El gobierno de la República de Guatemala reafirma los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar, impulsar medidas orientadas a promover, perfeccionar las normas y mecanismos de los mismos. Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. Este fortalecimiento sirve para eliminar cualquier clase de acción o restricción al libre funcionamiento del organismo judicial. Una de las encargadas de la protección de los derechos humanos, pues es la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público. En todo proceso de paz hay 3 factores fundamentales que ayudan a determinar ese proceso y luego consolidarlo y fortalecerlo. El diálogo, la verdad y la justicia. Son 3 factores importantísimos para determinar el proceso de paz. Bases para entender las dimensiones y el grave daño humano que genera un conflicto y encontrar justicia para los responsables que permitan recuperar la confianza en la institucionalidad del Estado. La verdad es uno de los factores. ¿Y qué es la verdad? La verdad histórica no es algo material y estático. Debe entenderse como un proceso de búsqueda común y de construcción colectiva que nos permite ir constatando versiones y opiniones. O sea, la verdad es buscar la verdad entre todos esos 36 años que pasó, qué opiniones, versiones, pero de verdad plasmadas, buscándola y encontrando cuestiones que aunque no nos gusten, saberlas. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a repetir. La verdad se vuelve en muchos casos dolorosa y hay momentos de la historia nacional que nos parecen inconcebibles y recordarlos es muy difícil y a veces traumático, pero necesario para superarlos. La verdad siempre tiene un efecto personal de dolor y reparación. También se convierte en un ejercicio imperativo para cualquier sociedad libre. O sea, para un proceso de paz es necesario saber la verdad de los hechos ocurridos dentro del conflicto que sucedió armado o que desencadenó en sí dicho conflicto. La justicia se ha vuelto un tema controversial desde el inicio que se empezó en 1960 hasta nuestra fecha, la justicia se ha vuelto un tema controversial.
en momentos de transición de la sociedad de una situación de conflicto armado hacia la consolidación de la paz y la democracia. Si no se puede garantizar un mínimo de justicia en los casos más graves de violaciones de derechos humanos, no puede garantizarse la paz. Es por ello que la justicia en momentos de transición sienta las bases para el sistema de justicia del futuro en momentos de paz y democracia, permitiendo erradicar la impunidad, que es uno de los más graves flagelos que tienden a generar un conflicto armado y la existencia de gobiernos autoritarios. ¿Qué querían hacer con la justicia? Que no fuera un tema controversial, que fuera equitativa e igualitaria. Crearon la CICIG. ¿Por qué? Porque era una institución que la formaban delegados de otros países, que eran encargados de buscar, de investigar a funcionarios públicos que estaban a través de un escritorio generando fondos públicos para los ciudadanos. ¿Qué pasó? Funcionó por mucho tiempo. Gracias a eso, pues está Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, hay otros funcionarios públicos que se descubrieron y están en la cárcel esperando un debido proceso, se están siguiendo los procesos, pero lastimosamente en el gobierno de Jimmy Morales, pues él dejó sin efecto este acuerdo de creación de la CICIG y decretó no grato a Iván Velázquez, que en ese era el tiempo el representante de esta institución, y nos quedamos sin esa imparcialidad. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener la función de velar sin clase social, sin pobre, rico, no importando qué estatus o clase social tenía, pero que tenía que cumplir y hacer cumplir la ley de acuerdo a lo investigado y a las pruebas contenidas para que fuera juzgado. Y por último, el diálogo. Como un ejercicio de compartir las ideas o plantear las diferencias y resolverlas. Eso es un diálogo. Permite acordar la paz en una situación de conflicto. Este ejercicio debe convertirse en una práctica permanente para poder mantener y fortalecer la paz. Y es por ello que es importante desarrollar esta habilidad en las nuevas generaciones, empezando por la capacidad de escuchar con atención y respeto o de plantear las diferencias sin que se conviertan en agresiones. Nosotros como seres humanos a veces no sabemos ni escuchar. Y para poder dialogar, lo más importante es escuchar, porque a veces no diferenciamos en escuchar y oír. Son dos situaciones muy diferentes. Y una de las partes importantes es saber escuchar, porque si va a escuchar, va a discernir cada una de las ideas o de las opiniones que está dando una tercera persona. ¿Para qué? Para luego concluir y dar su punto de vista. Desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos en marzo de 1994 se planteó la necesidad de combatir la impunidad, así como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que atentan contra el Estado. Luego, en el 2007, se establece la CICIG, que había dado excelentes resultados en la lucha contra la impunidad. Les quisiera pedir de que mañana vamos a entrar a la 5ª unidad. Hoy es el último día para mañana, me tienen que entregar el PNI. Entonces sí les ruego que tengan a la mano mañana ese es su PNI, porque va a ser parte también de la calificación. Yo les voy a estar preguntando mañana en base a qué, cuáles fueron lo positivo, lo negativo y lo interesante que encontraron en cada derecho, para que así hagamos un poco más amena la clase y ustedes puedan exponer, porque lo importante para mí de una tarea es, le decía hoy yo a Elvita, no solo es de copiar y pegar. A mí lo que me interesa es que el estudiante sí haya analizado lo positivo. Hay que ponerle bastante
A mí no me interesa que le pongan un gran texto. Lo que me interesa es que el estudiante, que Daisy, que Elba, que Enger, hayan entendido cuál fue lo positivo de cada derecho y qué es la victimología. Entonces, mañana, yo sé que hay algunos que están trabajando todavía, pero sí me interesa que mañana en el transcurso de la clase lo tengamos y yo les voy a estar preguntando. No sé si hay alguna duda y si no, nos quedamos por ahí y nos miramos mañana. Yo sí, licenciada. Diga. Lo que va a venir en el examen final es lo mismo que usted nos está dando ahora. Hoy, desde hoy empezamos. Porque yo en el parcial, yo escribí prácticamente lo que yo copiaba de las diapositivas y me fue fatal. 2 puntos le saqué. No. No es esa su calificación, Alba. Es que ahí, como no había internet, esa no es su calificación. Yo pues esa duda era la que tenía porque No. cuando salí de la librería, o sea, yo vi la notificación de lo que clase. pasa es de que ver, usted 3 me puntos. subió su ensayo a Classroom, ¿verdad? Sí, porque como mi compu no me servía, lo hice en hojas. Yo Como no lo tengo cómo escanearlo, por foto se lo sube. No, ahí está, yo ya le voy a dar su calificación, ya la tengo, pero no son esos 2 puntos, Alba. Vaya, gracias. Ahí se la voy a, ya las voy a calificar ahorita y por chat se la voy a mandar cuánto sacó, pero no fueron 2 puntos. ¿Algo más? Buenas noches. Feliz noche.